Saludos a todos, bienvenidos a la temática referente a la consulta de experiencias nacionales e internacionales sobre fondos ambientales similares al Fondo Ambiental Imataca, que es el que se desea plantear. En la gráfica podemos observar que esta temática tiene que ver con el segundo apartado o capítulo 2 de la metodología usada para formular el Fondo Ambiental Imataca. Pero ¿cómo se hizo la selección de los fondos ambientales que iban a ser incluidos en la revisión? Pues se debieron cumplir una serie de características. Entre ellas, estar ubicados en el continente americano, deberían ser preferiblemente de regiones de habla hispana, los fondos deben estar operativos, la información que se tenga de los fondos tiene que ser de fácil acceso a portal web y la información debe ser clara en lo que se refiere a las características que deseábamos revisar de los fondos. Las características a revisar de cada uno de los fondos tienen que ver con el nombre, el año de origen, el inicio de actividades de cada fondo, la región a la que pertenecen, mecanismo de difusión de información, objetivo, misión y visión de cada fondo, organigrama, captación de recursos, tipo de fondo, donantes y acceso a los recursos por terceros. El nombre de cada uno de los fondos tiene que ver con su nombre extendido y su nombre abreviado. Así entonces, de los 5 fondos que tenemos, se presenta el Fondo Nacional para la Gestión Integral de Aguas, FONAGUAS, Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, FIAES, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, FMCN, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIFO, y por último el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, FIAS. El año de origen de un fondo ambiental tiene que ver con aquel año en que fue diseñado y proyectado y establecido legalmente. Luego, el año de inicio de actividades tiene que ver con el año donde comienzan sus actividades administrativas como tal y empieza su operatividad. De esta forma, Fonaguas se origina en el año 1997, comenzando sus actividades en el 2020. El FIAES se origina en el 1992, iniciando actividades en 1993. Seguidamente, el Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza inicia en el 92, tiene año de origen, perdón, en el 92 e inicia en el 94. FONAFIFO tiene año de origen en 1996 y inicia actividades ese mismo año. Por último, el FIAS tiene año de origen 2017 e inicia sus actividades ese mismo año. La región tiene que ver con el área de influencia de cada uno de los fondos que se están estudiando en este apartado. Así, Fonaguas tiene su zona de influencia en Venezuela, el FIAES en El Salvador, FMCN en México, FONAFIFO en Costa Rica y el FIAS en Ecuador. Los mecanismos de difusión de información son esos mecanismos o redes sociales por medio de los cuales los fondos transmiten la información pertinente a las partes interesadas. De esta forma puede hacer convocatorias para proyectos, créditos, etc. Por parte de Fonaguas, la información se difunde por página web, Twitter y Facebook. El FIAES lo hace por página web, canal de YouTube, LinkedIn y Facebook. El FMCN lo hace por página web, FONAFIFO lo hace por página web, canal de YouTube, Instagram y Facebook, y el FIAS lo hace por página web, canal de YouTube, Facebook, Instagram y LinkedIn. Los objetivos de cada uno de los fondos no se van a ser leídos para no ser engorroso el tema. Sin embargo, usted puede pausar la presentación y ver los distintos objetivos. Si observa detenidamente, la mayoría de los objetivos están dirigidos a la conservación de la naturaleza en el área de influencia. La misión es la razón de ser de una organización. Si usted pausa el video, puede leer detenidamente la misión de cada uno de los fondos y así verificar las similitudes que presentan cada uno de ellos, siempre orientadas hacia la conservación. La visión, por otro lado, es hacia dónde se dirige la organización. Así ustedes podrán ver las distintas visiones que tienen estos fondos para su futuro y de allí sacar sus propias conclusiones. Pausando el video. A partir de este momento se mostrarán los organigramas de los distintos fondos ambientales que se están estudiando. En este momento usted podrá ver las diferencias de la estructuración de cada uno de ellos. Sin embargo, recomiendo se concentren en su dependencia con respecto al gobierno. Nótense cómo algunos de ellos la tienen y cómo otros no.
La captación de recursos tiene que ver con las distintas estrategias que emplean los fondos ambientales para captar sus recursos. De esta manera, Fonaguas obtuvo su capital inicial de parte de un aporte del gobierno, pero luego continuó mediante con recursos financieros provenientes del pago del uso de fuentes de agua. Por otro lado, el FIAES recibe aportes periódicos del gobierno y además donaciones provenientes de USAID. Por otro lado, el FMCN recibe donaciones de distintos organismos y además genera recursos mediante estrategias innovadoras como lo es el Fondo de la Mariposa Monarca. Pueden investigarlo por internet si les interesa. FONAFIFO retiene donantes, impuestos al combustible, genera recursos por el impuesto al combustible, recibe recursos de allí y además recibe recursos por intereses a créditos de proyectos ambientales que ellos mismos dan. Finalmente el FIA tiene donadores de distintos organismos internacionales. Esos son los recursos que reciben estos distintos fondos. Cuando hablamos del tipo de fondo, debemos establecer que esta caracterización se hace de acuerdo a la forma en que los fondos manejan sus recursos financieros. De esta forma, existen tres tipos de fondos clasificables basándose en esto. Estos son un fondo patrimonial o de dotación, un fondo de amortización y un fondo rotativo. El fondo de dotación o patrimonial invierte capital para generar ingresos que puedan cubrir sus operaciones. Se gasta solo el rédito de esa inversión, de forma que siempre se mantiene o se incrementa el capital. Por otra parte, el fondo de amortización planifica para liquidar su capital inicial y su rédito en un periodo de tiempo establecido. ¿Sí? Y por último, el fondo rotativo repone cíclicamente su capital por ingresos provenientes de derechos, impuestos o pagos de interés. El fondo mixto supone una combinación de dos o tres de los tipos de fondos. Entonces, teniendo esto en cuenta, decimos que Fonaguas es un fondo mixto, amortizado y rotativo. El FIAES es un fondo rotativo. El FMCN es un fondo mixto. FONAFIFO es un fondo mixto. Y por último, el FIAS es un fondo rotativo. La dependencia del gobierno establece si un fondo es autónomo sobre el manejo de los recursos financieros que administra. Esto es, si debe consultar al gobierno para hacer inversiones u otro tipo de acción que tenga que ver con los fondos. Teniendo esto en cuenta, Fonaguas sí depende del gobierno, el FIAES no depende del gobierno, FMCN no depende del gobierno, FONAFIFO sí depende del gobierno, el FIAS no depende del gobierno. Finalmente, y teniendo en cuenta la evaluación hecha a todas las características presentadas, se dejan para ustedes una serie de conclusiones para que sean revisadas detenidamente. Pueden pausar el video para irlas viendo poco a poco. De esta forma nos despedimos y agradecemos por su atención. Tengan excelente día y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.